esta glándula, yo le llamo la puerta de acceso a esa creación superior. ¿Cuál es el sentimiento de certeza en lo invisible? Fe sin dudar. Es tiempo de decidir. El que todavía no emprenda un camino de amor, es tiempo de ya empezar. ¿Te gustaría llegar a estados de más equilibrio, bienestar, felicidad, trabajar en tu automaestría y crear más conscientemente tu realidad? Pues hoy vamos a hablar de la activación interna de la glándula pineal, donde se une ciencia y espiritualidad y nos entrega beneficios tanto desde la parte más mental espiritual como desde la parte física. Descúbrelos y quédate con nosotros porque hoy cambia tu vida. Dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Haz toda la vida que quieras, sin restricción. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Hola público, hoy cambia tu vida, ¿cómo están? Aquí en este espacio de co-creación, en donde lo que queremos es darles herramientas para que creen y produzcan la gran película de su vida. Y hoy, como verán, tengo una nueva invitada. Es la primera vez que está en el programa, pero es la nieta de toda una personalidad en el tema de la espiritualidad. Fresia Castro, autora de 8 libros, creadora del método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal. Miren, aquí tengo nada más 2 de sus libros. Surameris, que relata toda su historia, el símbolo final, pero tiene 8 libros y está conmigo Alondra Vera Thompson. Bienvenida, Alondra. Gracias, Marisa, feliz y honrada de poder estar aquí junto a ti en tu espacio sagrado, que no me cabe duda que irradia un montón de energía a todos los que te escuchan. Así que feliz, muchas gracias por esta invitación. No, mi Alondra, es que el tema que vamos a tocar me apasiona porque Alondra trae todo este conocimiento heredado de su abuela Ujú. Fresia, de lo que es la activación interna de la glándula pineal, que tiene muchos, muchos beneficios. Muchísimo. Platícanos primero qué es la glándula pineal y tu punto de quiebre, porque yo sé que aunque es la nieta de Fresia, pues tuvo su época de desconexión, ¿no? Y Sí, algo bien fuerte. humana. Bien humana, andaba más en lo mundana. Claro, bien mundana Bien estaba por mundana. ahí. Todos hemos vivido un espacio mundano y Sí, luego ya nos vamos al lado de la luz. menos mal, menos mal. Menos mal. Algunos lo deciden, no todo, hay que Exacto. decidirlo sí. Mira, Marisa, bueno, primero hablando con respecto a esta perlita sagrada que yo aquí siempre me pongo este decorado como el recordatorio, no porque lo tengan que usar, este bindi que marca el punto donde se encuentra nuestra glándula pineal, que está justo ahí. En esa línea que estaba trazando hay una glándula que tiene el tamaño de una lentejita, tú bien lo sabes, pero que es tremendamente poderosa y inmediatamente tengo que hablarles de lo biológico y lo energético. Ujú. Porque en el origen todo lo que vemos aquí manifestado materialmente es energía. Y bueno, eso es de hecho uno de los grandes cambios de paradigma que uno genera a través de esta metodología cuando reconocemos que todo en su origen es energía. Nos Ujú. reconocemos a nosotros mismos como seres energía. Entonces, desde el centro energético, esta glándula está relacionada con lo que se conoce desde el hinduismo, por ejemplo, como el tercer ojo, desde Egipto como el ojo de Horus, desde la masonería incluso como la visión del cíclope o en algunas ramas de la Iglesia Católica como la visión divina. ¿Por qué? Porque precisamente esta glándula yo le llamo la puerta de acceso a esa creación superior. Cuando tú activas internamente esta glándula, puedes conectar con esa potencia real que nosotros somos, con ese 100%, por así decirlo, para que lo podamos entender. Aquí nosotros estamos reducidos solo a un 10% de nuestra real identidad. De hecho, biológicamente hablando, incluso nuestro cerebro funciona solo en un diez por Sí. ciento de su capacidad. Entonces, ¿cómo conectar con ese 100%, con esa total información del universo, de la existencia, de la verdad global? Bueno, a través de esta glandulita, cuando se enciende correctamente. Y en lo biológico, bueno, esta glándula tiene muchas propiedades Ujú. también.
es la responsable de la segregación de muchas hormonas y la más importante aquí es la melatonina. Y bueno, varias inas, pero la melatonina en general es la que tiene mayor preponderancia porque la melatonina principalmente en nosotros como humanos tiene que ver con los ciclos circadianos, con regular los ciclos de sueño y de vigilia. Cuando se va la luz del día, la glándula pineal recibe la alarma de segregar melatonina y nosotros tenemos esto como las ganas de ir a dormir. Por lo tanto, cuando yo activo internamente esta glándula, también biológicamente empiezo a ver esos resultados, que el primer resultado físico tiene que ver con ese buen dormir, Marisa, que hoy en Sin día yo duda. creo que es algo que es muy deseado por la humanidad porque estamos en un mundo que nos inspira a estar acelerados, a estar en estados de ansiedad, a estar pensando en un futuro que no existe o andar cargando un pasado que tampoco existe. Bueno, que eso también son varias de las claves del método. Y también esa melatonina tiene que ver con el sistema inmunológico, Ujú, es un potenciador inmunológico. Por otra parte, también tiene que ver con la oxidación celular, que eso es algo que a muchos les gusta, ujú, por porque supuesto. por eso se reconoce como la hormona de la eterna juventud también en algún momento. Entonces, todo eso y más, que son los beneficios biológicos, también los recibimos cuando activamos internamente este centro energético a través de esta técnica que tú bien sabes, Marisa, es única. Única e irrepetible, diría yo, porque no hay ninguna otra técnica donde no se requiera nada externo para poder activar este circuito electrónico. O sea, Fresia, mi abuela, es pionera en el desarrollo de la activación interna de la glándula pineal ya hace 35 Sí. años, o sea, ella empieza un camino que hace 35 años yo me imagino que Ujú. hablar de esto No, bueno. debe haber sido otra cosa, ¿no? Porque hoy también gracias a todo lo que está pasando con la actividad solar, con la elevación de frecuencia planetaria, ya es más simple, entre comillas, de comprender todo Sí. esto. Es un lenguaje que ya está más integrado en nosotros, la glándula pineal, la alta frecuencia, la vibración, la energía. Pero yo me imagino a mi abuela ahí hablando hace 35 años y debe haber sido un camino, wow. Fíjense que yo qué será, hace como 20 años que conocí a Fresia porque tuve la oportunidad en aquella época, yo era empresaria y tenía una agencia de relaciones públicas, aunque ya saben que siempre me dediqué a todo lo que es la parte del coaching, el desarrollo humano, pero bueno, ¿qué les digo? También era empresaria y de hecho déjame te digo una cosa, Alondra, todas mis habilidades de desarrollo personal las utilizo a mis emprendimientos porque es lo que Maravilloso. nos hace falta, ¿no? Sí. Entonces, con Fresia, tuve la oportunidad de absorber de ella en toda esta campaña que hicimos, todo ese conocimiento y todo su relato, que es un relato muy mágico, que hace tantos años no se hablaba tanto, Ujú. no se hablaba tanto. Ahora, de verdad que es como si ella hubiera sido tan visionaria y empezar a abrir ese camino del contactar con nuestra Wow, espiritualidad sí. profunda y llegar a nuestra maestría. Y me acuerdo que me decía Fresia, Mari, es que si te fijas, todos como que buscamos una perfección, Ujú. ¿no? Pero acá, en la tercera dimensión de polaridad, como que no la logramos, pero es porque venimos de esa perfección. Absolutamente. Si ahí recordaste una frase que es una frase icónica del método, ¿no? Que es el nadie busca lo que no conoce, porque uno busca manifestar felicidad, perfección en todos los ámbitos de la vida, esa pareja del cuento de hadas, ese trabajo donde uno se va a sentir pleno, que desarrolla todas sus capacidades, esa familia ideal que aquí claramente no Sí. existe, ¿verdad? Pero ¿por qué lo buscamos? Porque está inserto en nuestro código genético, Ujú. que bueno, ahí también la Fresia nos da otro cambio de switch, otro cambio de paradigma cuando ella empieza a hablar de una segunda memoria, de la memoria del origen, que está implícita en el código genético, pero que la ciencia en su momento llamó memoria basura o memoria chatarra al 90% y más incluso. Hoy día se habla
en términos científicos que incluso podría ser un 94% que no ha sido decodificado de nuestro ADN, de nuestra espiral ADN. Ajá. Y hoy sí, la ciencia se está acercando a estimularla a través de procesos lumínicos y eso está de cierta manera confirmando todo esto que la Fresia ya hablaba. O sea, ¿por qué uno busca? Porque hay algo implícito en nuestra memoria interna, en esa memoria energía que nos inspira a movernos, porque Sí. tiene que ver precisamente, Marisa, con lo que tú decías, tiene que ver con ese origen divino del cual todos nosotros emanamos y al que le cueste quizás integrar esto de lo divino, ¿no? Ese origen energía. O sea, esta técnica yo creo que también en ese sentido como que alianza la ciencia y Y el la espíritu, espiritualidad. que es algo muy necesario en este mundo, porque se nos ha inspirado al hemisferio izquierdo, al intelecto, a la lógica, a la razón. Por lo tanto, necesitamos ese sustento para poder creer que ahí hay otra clave que tiene que ver con un sentimiento que nos determina a generar el milagro o desde la ciencia el control molecular, Sí, que es el sentimiento de certeza en lo es- invisible, fe sin dudar. O sea, sí, tener certeza en aquello que no veo a través de la visión física, pero que sin duda opera en toda esta creación, en sí. todo lo que vemos manifestado aquí como realidad. La realidad no es otra cosa que el resultado de la acción creativa de todas las partes. Y eso también es algo que yo creo que a mí me encanta, bueno, desde el rol que traigo anterior, ¿no? Como Sí, actriz, y yo sé que tú también lo vas a entender muy sí. bien, el proceso creativo, ¿no? Cómo uno va construyendo su propio personaje, el personaje que somos a través Sí. de cada decisión, a través de cada acción, yo voy moldeando esto, Ujú. pero no solo me voy moldeando a mí, sino que lo que yo haga conmigo también va a afectar a esto que nosotros llamamos red creativa humanidad. Desde Sí. algunas disciplinas se habla de capa psíquica y de hecho aquí ustedes tienen un tremendo exponente que nos habla de la latice, Ah, que es sí, Jacobo Greenberg. Grinberg, ¿no? Jacobo Que él Greenberg. comprueba que nuestra propia red neuronal, es decir, que nuestro propio circuito eléctrico está Sí, conectado con una gran red que él traduce como latice o red neuronal del universo. sí, O sí, sea, sí. estamos vinculados y cada creación que yo genere no solo me afecta, sino que afecta a la totalidad, ya sea positivamente o negativamente. No, es que esto que dices, Alondra, es increíble porque no solo, digo, Jacobo Sí. Greenberg, toda una referencia Impresionante. impresionante, una historia Mm, increíble. También los campos morfogenéticos en exacto. donde hay teorías, ¿no? Y lo comentaba Rupert Sheldrake, Mm, que por ejemplo, si determinado número de personas integra ese conocimiento, esa sabiduría, se da el cambio y se integra en un grupo mucho más amplio, ¿no? exactamente. Y hablabas de ciencia y espiritualidad y ahorita definitivamente yo creo que se juntan mucho porque, por ejemplo, el Instituto de HeartMath, ¿no? Sí, Cómo demuestra que a través del corazón tú puedes intuir antes que lo que ves con la exactamente. mente y que los corazones se conectan. Y fíjate que les voy a contar una experiencia espectacular que tuve el otro día. Yo soy una gran admiradora de Gandhi, ¿no? Ujú. De hecho, en mis mails, siempre firmaba con una de sus frases, ¿no? Dándole crédito, ¿no? Obvio, Claro. desde el cambio que, sí, Inspirándote inspirándote, totalmente. ¿no? Desea el cambio que buscas ver en el mundo, Ujú. ¿no? Y que yo creo que es caminar nuestras propias palabras, aunque tenemos nuestros defectos, ¿no? Esa coherencia. Esa coherencia, tratar de mantenerla, ¿no? Desde el corazón, no desde la mente, desde el corazón y desde la animación. Y tuve la oportunidad, me invitaron a estar en un grupo, en una sesión con el nieto de Gandhi. Y entonces yo ya manifesté a Gandhi de alguna manera, ¿no? Con el nieto de Gandhi. Y hablando un poco de los retos que estamos viviendo ahorita a nivel planetario y Sí. mundial, él hablaba, fíjate, de esto, efectivamente de esto, desde nuestro amor, desde nuestra conexión, ¿no? Que tiene mucho que ver con la activación Sí. interna de la glándula pineal, que ahorita nos vas a decir más sobre la Ujú. glándula pineal, es como se generan los cambios. Absolutamente. Entonces, si yo no acabo mi guerra interna, no se va a acabar la guerra externa. Sí. Entonces, es nuestra elección, nuestra responsabilidad, nuestra decisión. Y yo digo, en los momentos de reto, cuando quieres matar a alguien porque te cayó gordito, A ¿no? todos nos pasa. A Pero todos a nos todos nos pasa. pasa, ¿no?
En ese momento, en respiración y en conexión, yo soy pinealista, ¿no? Desde hace, pues, 20 años, desde hace 20 años, Imagínate. ¿no? Bueno, este, conectar con tu ser Sí, con la potencia más creativa elevado. y que te libera de todas esas máscaras, porque finalmente esto que tú dices, cuando a uno así como que se le empieza a apretar Sí, la panza, se le empieza a dar una rabia o un miedo terrible o cualquier sí, emocionalidad de baja frecuencia, sí, caray. es cuando creemos en este gran teatro, o sea, llevándolo nuevamente a eso, ¿no? Y que la Fresia lo habla mucho a través de Sí. una frase que dice que la vida es un juego, no te la tomes en serio, sino para tu propio avance. Nada hay aquí, solo plasmas y ficciones en la posibilidad real de aprender a crear con amor. O Con sea, amor. todo lo que está aquí, de cierta manera, nosotros ya tenemos claro de que esta experiencia es transitoria. O sea, una vez Ujú. que ya crecemos un poquito, llegamos a cierta edad, nos damos cuenta de que esto se acaba. O sea, nos damos cuenta de que el cambio llamado muerte en algún momento nos va a tocar a todos, que este vehículo físico o cuerpo, como lo llamemos, tiene una fecha de caducidad, pero cuando ya vamos integrando toda esta información y comprendemos esa identidad de energía que es inmortal, que es atemporal, que está libre de las leyes de este campo, y gracias a esta conexión con esa fuente generadora, Dios, gran arquitecto, origen, gen, principio uno, como lo quieran llamar, estamos todos vinculados a esa fuente. Ese es nuestro verdadero origen de perfección y por eso las buscamos en este campo donde no existe y donde todo está dividido y donde siempre nos estamos moviendo en esa posibilidad de acertar, errar, del éxito, del fracaso, Ujú. del bien y el mal y nos vamos moviendo así como a ciegas en un laberinto de nuestra existencia que no podemos ver. Ujú. Entonces, ¿qué pasa Ujú. cuando nos conectamos? Y eso es lo maravilloso, creo yo, y que tú también lo has experienciado, Marisa, y todos los piñalistas, ¿no? Que literalmente es como salir del laberinto y Ujú. poder mirarlo desde otra perspectiva, poder ver esta existencia transitoria como ese propósito de aprendizaje que tiene que ver con amar sin condiciones y con ese potencial amor que pertenece a esa esfera superior, no a este amor humano que como opuesto tiene el odio, ¿no? Del amor al Ujú. odio un paso, Sí. sino que tiene que ver con un potencial creativo superior que en algún momento un científico llamó, Jean Charón, el Ujú. poder cohesionador mayor del universo, que Sí. cohesiona todo para que esto exista como tal. Entonces, si vamos cambiando poquito a poquito, cada ser va despertando esa conciencia, va saliendo del laberinto, va mirando desde arriba toda esta trama, vamos encendiendo este planeta, vamos transformando el mundo y otra de las grandes revelaciones que hace el método hace 35 años, Marisa, pero que hoy ya se hace tan tangible, Ujú. tiene que ver con lo que está pasando con el Sol, con la Ajá. actividad solar, con la situación planetaria que estamos viviendo, donde me acuerdo yo hace muchos años atrás, muy niña, que yo escuchaba siempre esta frase que decía, cuando se vean auroras boreales donde nunca antes se han visto, quiere decir que el proceso del gran cambio planetario ha comenzado. Y eso fue latente en el año 2003. Sin embargo, era muy sutil, ¿no? Porque generalmente las auroras boreales se veían en los polos, ya Ujú. sea auroras boreales en el norte o australes en el sur, porque este fenómeno se produce cuando el viento solar toca la atmósfera terrestre. Pero ¿qué pasa hoy día? O sea, desde mayo de este año estamos viendo auroras boreales en casi todo en todo el globo, o Sí, sea, sí, Estados sí. Unidos, En España, México. México, desierto de Sonora, o sea, en Chile también, en Punta Arenas, o sea, estamos viendo estas auroras donde no se habían visto y tiene que ver con esa intensificación del sol, que ojo, no es algo negativo. Pareciera que sí, porque decimos, oye, el sol está generando disturbios a nivel del planeta Tierra. Sin embargo, es todo lo contrario, está elevando la La frecuencia frecuencia. planetaria y por eso quizás hemos tenido que vivir como humanidad procesos de transformación cuánticos en todos estos últimos años, o Ujú. sea, movimientos sociales muy importantes, bueno, lo que vivimos con el tema de la pandemia, pandemia, como lo Sí, queramos llamar, sí. o sea, hemos estado en un movimiento constante que nos ha exigido mucho también Elevar. creativamente, o sea, o elevamos o
claudicamos. Esas Sí, son las sí. alternativas y es lo que la Fresia con la metodología también es lo que ha estado impartiendo. Y yo creo que eso finalmente ha sido lo que, el pulso de su corazón, o sea, Sí, entregar esta información porque realmente ya no tenemos más tiempo para quedarnos dormidos en los laureles, no. en esta obra de teatro dramática que de repente nos toma y nos envuelve, ¿no? Sino que ya estamos en tiempos de tomar conciencia porque tenemos solamente esas 2 vías, o sea, la línea positiva que la construimos todos los que estamos conectados, los que estamos despiertos, o una línea catastrófica que es lo que está haciendo de cierta manera este sistema de mundos que alimenta miedos, que Sí. alimenta separación, que alimenta competencia. Entonces es tiempo de decidir. El que todavía no emprenda un camino de amor, es tiempo de ya empezarlo, ¿no? Sí, De por eso es emprenderlo. el llamado al despertar. Aquí en este libro, Sí. del de Surameris, imagínense, es Librazo. el librazo, toda la trayectoria de Sí, Fresia, sí, ¿no? De sus contactos espirituales y de canalizaciones y de cosas bien potentes muy para poder potente. amalgamar y crear el método interno de activación de la glándula pineal, que fíjate que yo como coach, como mentor en desarrollo humano, mi amor y mi intención y mi responsabilidad es siempre estar aprendiendo y generando nuevas técnicas para mis sesiones de life coaching de transformación, para mis talleres, ¿no? Es para mí una responsabilidad bien Qué importante. maravilla. Y he seguido este camino de estudiar y de aprender y me he dado cuenta que, por ejemplo, todo lo que yo he aprendido en el tema de la co-creación y de la Ujú. manifestación, después de lo de la técnica, tiene muchas cosas en común, pero Fresia como pionera y como un sistema. Sí, Ahora todo el mundo habla de la co-creación, de sí. la manifestación, ¿no? Pero Fresia fue pionera en esto y Ujú. aquí ahora, en estas épocas, hablando de cuando yo conocí a Fresia hace 20 años ahorita, se une ciencia espiritualidad a través también de la cuántica. Y fíjense que hay una frase de San Agustín que se me hace tan fácil y tan alineada con el método. Ama y haz lo que quieras. Si amas, te conectas con la fuente, Sí. con tu ser, ¿no? Y si actúas desde ahí, ya puedes hacer lo que quieras, porque si amas, no vas a dañar, no vas a generar dolor. Y algo que decías que es bien importante de lo que estamos viviendo ahorita, a ver, ustedes díganme, ¿cómo vas a co-crear si te dejas llevar por el miedo, la angustia, la tristeza? Exacto. Lo que te ponen, yo a veces en la mañana veo las noticias, o sea, no puedo ver las noticias. ¿Por qué? Porque yo quiero ayudar y apoyar desde el amor, no que yo esté con una energía de tristeza, de miedo, de angustia, porque desde ahí no puedes crear desde tu ser más elevado, ¿no? Entonces, todo se va uniendo. Ahora, mi querida Londra, tú viviste un punto de quiebre. Sí. Cuéntanos cómo impactó en ese punto de quiebre el método Ujú. y desde el punto de vista de la co-creación, de la manifestación, ¿cómo nos aporta? Cómo se me fueron abriendo las puertas también, Exacto. A ¿no? ver, cuéntanos, Sí, mira, cuéntanos. bueno, yo siempre estuve ahí, bueno, tuve la fortuna de llegar a este mundo justamente cuando mi abuela estaba en el desierto de Atacama, que es donde genera como, lleva a la práctica una instrucción espiritual que ella recibe en Francia, que fue inspirada a través de los sueños. Bueno, todo está en En el el libro libro Azura que ahí Meris. comenta Marisa. Y bueno, yo llegué justo en ese punto en el desierto y siempre agradezco infinitamente que mi abuela me haya transmitido esos universos mágicos. O sea, el poder caminar realmente en un vínculo profundo con la naturaleza, con lo que no vemos pero que existe. Entonces, ella desde que yo era niña siempre me alimentó mucho esa parte, ¿no? O sea, me acuerdo que salíamos en Paniri, que era un lugar a 3.600 metros de altura, donde no vivía nadie, que la única persona que iba de vez en cuando era una pastora. Entonces, realmente vivíamos en un lugar puro, virgen, donde no había nadie, o sea, en una soledad tremenda, pero tremendamente vinculados con la naturaleza y con todo lo que existe. Entonces, recuerdo ir saliendo y decirme, ya, nos vamos a conectar con el reino elemental, con los gnomos, las hadas, los elfos, los silfos, y decía, y les vamos a pedir a todos estos seres de la naturaleza que nos regalen puntitas de flecha, que eran como unas piedritas
que habían dejado, me imagino, los antiguos habitantes de esas latitudes, y efectivamente las encontrábamos. Ujú. Entonces, era una manifestación instantánea que de cierta manera yo siempre tuve esas claves. Sin embargo, en el camino de la vida, obviamente, emprendí otros rumbos, la adolescencia ya sabemos que nos lleva también. Pedimos perdón, perdón, perdón. Sí, perdón, mamá. Perdón, perdón, perdón. Ay, sí. Bueno, esas etapas que vivimos y que por algo las Sí, vivimos, cuando ya nos compramos este teatro absolutamente, sí. y bueno, en ese momento, ya más grande incluso, fue como a los 26 años, hice un punto de quiebre que tenía que ver con una relación que siempre fue bien conflictiva para mí, que era la relación con mi padre, que era una persona que, bueno, él partió de hecho este año, así que ahí aprovecho de honrar su presencia, que fue bien difícil. Yo diría que él fue como el maestro de esos caminos de la otra polaridad, Sí, del lado más oscurito. sí. Y bueno, en algún momento yo tuve que tomar la decisión por salud mental, entre comillas, de Sí. cortar y quebrar esta relación. Entonces yo ahí le digo, mira, hasta aquí llega nuestra relación, la corto y esto se traduce inmediatamente, o sea, la semana después yo generé un trastorno de pánico. O sea, físicamente Sí. empecé a colapsar, o sea, mi sistema nervioso colapsó y esto se traducía en que en cualquier lugar, bueno, los que han vivido esto me van a entender perfectamente, en cualquier lugar me empezaba a faltar el aire, se me trababan las manos, me daban calambres en todo el cuerpo, o sea, era una cosa que ya no me estaba permitiendo vivir. Entonces, lo primero, recurrir a lo establecido y dije, me estoy volviendo loca, no tengo control sobre mí misma. Llego al psiquiatra. Y el psiquiatra obviamente me explica, que eso sí lo agradezco mucho, que me explica por qué, ¿no? Por qué esto se había desarrollado, pero me dice, mira, lamentablemente vas a tener que medicarte por mínimo 9 meses. O sea, entre ansiolíticos, pastillas para las taquicardias y no me acuerdo la otra también si era para dormir o algo por el estilo. Entonces, cuando yo veo este panorama, digo, no. O sea, yo tengo que llegar al origen, yo tengo que sanar la memoria que está generando este resultado psíquico, emocional, físico en mí. Y es ahí cuando me acordé De el mi método abuela. que yo siempre trabajé con mi abuela Sí, incluso, pero muy desde otra labor, en los retiros que ella hacía en el desierto, o sí. sea, siempre apoyando, no sé, en la cocina, a todos los seres que llegaban desde distintos lugares del mundo, y lo pasaba muy bien, sin embargo, siempre estaba como en esa otra tarea y nunca integraba o profundizaba. Entonces ahí empieza mi camino de voy a profundizar en esto y ahí te confieso, Marisa, que por primera vez me leí los libros completos, empecé a explorar de qué se trataba todo esto. Fui a infinitos seminarios de distintos instructores que iban impartiéndolo y justo en algún momento, bueno, empiezo a ver cómo todo se empieza a transformar en mí, empiezo a comprender muchas cosas, tomo los talleres interactivos también, que son un ciclo de 5 talleres más de profundización, y todo eso empezó a generar en mí esa sanación interna, esa comprensión de quién soy realmente, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es el sentido de todo esto. Y ahí justo se abrió un proceso de instructores y yo te digo, a mí fue como que me fueron guiando en el No, camino, era tu porque destino, sí, era tu destino. absolutamente, porque yo lo tomé muy así en la inocencia, ¿no? Como lo voy a tomar para seguir profundizando. Yo estaba como actriz en ese tiempo y estaba bien dentro de todo ahí explorando. Y en algún momento creo que mis mismos compañeros me empezaron a decir, oye, pero es como lógico que tú vas a ser la heredera de esta fórmula. Y sí, te digo que en ese momento fue como tremenda responsabilidad y yo como que incluso me atormentó un poco, pero luego cuando empecé a ver los efectos que esto tenía, cuando Ujú. ya yo me demoré como 2 años en certificarme, porque también cuando tú me hablabas de esta coherencia interna, ¿no? Yo necesitaba primero sanar, estar realmente con esta información integrada para Claro. poder entregarla. Y es ahí Sí. cuando justamente yo me certifiqué antes de que empezara todo el tema de la pandemia. Y había viajado a Montepatria, que es donde está actualmente mi abuela, en un pueblito, pero no ahora en Paniri, sino que en otro cerro tutelar, pero más cerquita de la capital. Y me fui a certificar, luego vuelvo a Santiago como a seguir mi vida y empieza este proceso. Y mi abuela me dice, y muy sabia como siempre, me dice, vente porque esto no va a durar un mes, esto se Ah, viene para largo. Y ahí me fui a Montepatria y empiezo, de hecho, a dictar los seminarios de manera online, pero me empiezo a dar cuenta
de cómo los seres se iban transformando, o sea, independiente de la forma en la que uno entregara la información, llegaba y realmente los seres empezaban a transformarse. Y cuando ya empiezas tú a recibir los mensajitos donde te dicen, gracias por esto, gracias a ti, gracias a Fresia, gracias a todos los instructores que hacen esto posible, porque realmente me cambió la vida, en todos los aspectos, o sea, es aplicable esta fórmula a todos los aspectos trascendentes de la vida, pero yo creo que lo más significativo y tiene que ver con mi propia experiencia, Marisa, es lograr ser libre de la trama de la vida, ser libre de juicios, ser libre de condicionamientos y amar incondicionalmente. Y eso es lo que yo le agradezco profundamente a mi abuela. O sea, ahora que partió mi papá este año fue realmente decir, te amo, pero te amo de Desde el verdad a centro, pesar de claro. todo, o sea, no porque alguien me lo dijera, ¿no? Sino que porque realmente pude anclar esa gratitud profunda por la comprensión que tuve de que él era una pieza fundamental en mi trama para dar esos saltos cuánticos en Ujú. mi existencia. Entonces, poder transmitir eso, que muchos seres también se liberen de esas tramas dolorosas de acá, para mí es misión cumplida. Espero estés disfrutando el programa. Recuerda que después de 15 años nos hackearon nuestro antiguo canal de YouTube, pero estamos de regreso. Por eso te quiero pedir que te suscribas nuevamente, que actives la campanita y que compartas, porque así nos ayudas muchísimo a generar buenos contenidos y seguir teniendo especialistas del más alto nivel. Muchísimas gracias. La activación interna de la glándula pineal te ayuda a tu automaestría. Entonces, Exacto. es tu responsabilidad y tu elección. Si quieres vivir, miren, acá tengo la claqueta de cine, ¿no? Estamos Me encanta. estamos co-creando y produciendo nuestra vida a través de nuestras elecciones. Y entonces, hablabas también de que nos volvemos como unos observadores de la trama. Entonces, lo ves desde otro, fíjate, desde arriba, Sí, ¿no? Entonces, no es, o sea, sí estás involucrado, pero estás como observador. exactamente. Entonces, es muy liberador decir, esta persona es mi entrenador, Ujú, actúa desde su cuerpo de dolor, tal desde su cual. historia, ¿no? Pero con esta conexión a la fuente, al ser superior, ¿no? Activando esta El línea, el vínculo. vínculo. Mm. Entonces, yo les puedo decir que uno vive los retos y los desafíos de la vida desde otro lugar. Absolutamente, porque claro, o sea, no es que uno deje de vivir procesos acá, porque No, obviamente no, los no, no. procesos continúan, Sí. que los seres que amamos parten de este campo, ¿verdad? Bueno, que ahí hay otras comprensiones con un libro genial de la Fresia, que las buenas noticias, estamos todos muertos, Estamos todos que muertos. otro Eso le tengo libro, también arriba, sí, sí. maravilloso. Y bueno, vamos comprendiendo todas estas tramas, todo este tejido. Y es liberador, es sanador y eso, o sea, yo les podría decir, ojalá tengan la posibilidad, ojalá todo esto que estamos conversando junto a Marisa toque realmente esa fibra de decir, porque también nos gusta el drama, ¿no? Esa decisión que tú decías, o sea, a veces, y a mí me pasó también en el camino de la vida que ya tenía la información, ya tenía este vínculo Sí, muy despierto, pero cuando partió mi tío, por ejemplo, Anthony, hijo de sí, lo Fresia, conocí, sí, lo maravilloso conocí. ser que ahí, bueno, hizo mucha tarea Sí, también, la era, música wow, y sus incidental, documentales. documental América de la Revelación, o sea, mucha tarea, pero cuando él parte, yo un No, día digo, quiero vivir mi día de drama, ¿no? sí, Así, y claro. salí a la calle como de Sí, cierta manera, sentirme sufriente. sí, Sin embargo, me sí, pasó una experiencia muy, que inmediatamente como que te vuelven a la ruta, ¿no? Cuando uno está conectado, cuando está en sí, este vínculo, siempre pasa algo en el escenario que te devuelve al camino. sí, Entonces yo me senté en un bar, me acuerdo, me pido una cerveza y así como voy a llorar. Y me acuerdo sí, que se acerca claro. un mendigo y me pide una moneda, ¿no? Entonces yo le digo, por favor, déjame tranquila, yo estoy en mi momento, anda a molestar a otra persona. Así, ¿no? Así Sí, como estabas muy doliendo, rabiosa, sí, muy enojada, doliente. sí. Y él se acerca y te juro que ni siquiera me acuerdo qué me dijo, pero es como que me hubiese dicho todas las claves, o sea, toda la información, o sea, me dijo, somos uno, yo entiendo lo que está pasando en tu corazón, sigue adelante. O sea, que un mendigo en algún momento así te devuelva así como esa cachetada de conciencia de Sí, decir, oye, sale del teatro, o sea,
conecta con lo positivo. Si tú sufres, estás atrayendo a ese ser también a permanecer de cierta manera vinculado a este campo atómico. Sí, Y fue así como realmente sal de ahí. Y obviamente salí de ahí, gran ¿no? Y le maestro. agradecí muchísimo y salí inmediatamente de ese estado de drama. O sea, pasa que cuando nos vinculamos es más fácil, hay algo invisible que te vuelve a la ruta. Sin Sí. embargo, es una decisión cotidiana, tal como tú dices, y ahí la Fresia tiene una frase en este camino de automaestría consciente que es esta fórmula creativa, que es la victoria se gana día a día. O sea, nosotros Sí, todos los días estamos librando distintos escenarios, distintas situaciones, y vamos ganando esa victoria cuando estamos conectados y cuando conectados. actuamos desde ese pulso creador que es amor. Exacto. Entonces, fíjese, la activación interna de la glándula pineal nos sirve Ujú. para hacer como esa conexión consciente, Exacto. energética, directa, como para abrir, Sí, ¿no? abrir la puerta y también sacar lo que nosotros llamamos barrera de frecuencia. La barrera de frecuencia, de cierta manera, es lo que separa este campo atómico, este campo material donde nosotros existimos, esta 3D, como llaman también algunos, y el campo electrónico, ese campo de la unidad, nuestro verdadero origen. Entonces, esa barrera tiene que ver con el ego inferior, con la personalidad, con la máscara, cuando creemos que somos solo esto, solo lo Ujú. que vemos, solo nuestros roles, solo los personajes. Cuando yo me identifico solo con eso, tengo techo. Sí, Porque no es que nosotros estemos desvinculados de la fuente. O sea, todos estamos conectados a esa fuente. todo. Porque si no estuviéramos conectados, Sí, claro. sería como un Sí, muñeco de sí, trapo, ¿no? sí, sí. Que no tiene energía para existir en este mundo, pero recibimos una energía muy bajita que nos permite crear aquí, pero dentro de las limitaciones. Pero ¿qué pasa cuando yo activo internamente la glándula pineal? Literal, lo que hago es romper con Ajá. esa barrera, lo que va a hacer que el flujo, el voltaje de esta fuente entre con mayor fuerza en mí, en mi propio sol, que es el centro cardíaco, que de hecho es más importante que la glándula pineal. Pero la glándula Exacto. pineal, la importancia máxima es que es la puerta. Y si yo Exacto. no abro la puerta, no puedo generar el anclaje de ese potencial creativo superior llamado amor, que cuando lo anclo, se empieza a expresar a través de mí, a través de cada acción creativa cotidiana que nosotros hacemos. Por eso el método también pone mucho énfasis en la acción creativa cotidiana, en el cómo se produce el proceso Ujú. creativo, que también es un gran cambio de paradigma, que nosotros nos damos cuenta de que ese proceso creativo no tiene que ver con el artista o con el genio, ¿no? El artista que escribió un poema o que hizo un cuadro. No, o sea, el proceso creador ocurre a cada segundo de nuestra existencia. O sea, yo Siempre. estoy creando en este momento, tú y todos los que nos están viendo estamos creando. Y nos revela también cómo se produce esa acción creadora. Y yo Ujú. creo que ese es la gran herramienta como más atómica, podríamos Sí. decir, o más concreta, que te da esta información también, porque cómo vamos caminando lo humano y lo divino, la Ujú. ciencia y el espíritu de la mano. Por un Sí. lado, mi conexión, mi ejercicio, mi dinámica creativa que nos entrega el método, que no es solo el ejercicio base, sino que hay varias herramientas más. Pero ese es el más importante porque enciende correctamente El nuestro equipo, circuito. como dice tu El equipo abuela, electrónico nos ahí. enciende el Tal cual. equipo, ¿no? Pues somos electricidad, somos energía, entonces como que te da un chute de energía, ¿no? Absolutamente. Y hay un circuito precisamente creado y generado en nosotros. O sea, la Fresia siempre lo da en un ejemplo muy cotidiano, como cualquier otro equipo electrónico, un computador, una radio, que tiene circuitos y que cada cable con cada switch, cada punto, tiene que tener una conexión particular para que ese equipo pueda funcionar. Porque si hay un cable suelto o hay un cable cortado, no va a funcionar. Entonces, el esquema creador que hace la Fresia es encender este circuito electrónico interno que nosotros tenemos, que va a permitir que nosotros elevemos nuestra frecuencia vibratoria y Exacto. al elevar frecuencia, yo empiezo a transformar mi realidad. Y ahí ¿Cómo no? empiezo a manifestar eso que quiero.
porque antiguamente se decía decrétalo, ¿no? Así como que Sí, la pero amiga, decrétalo, decrétalo. pero vibrando bajísimo desde el miedo, la falta de certeza, el Exacto. dolor, ahí no, No pasa nada. nada. O sea, el decreto sí, o sea, la palabra, el verbo es muy potente. Sin embargo, si yo no siento eso, o sea, yo puedo decir soy feliz, soy feliz, soy feliz, pero si no estoy sintiendo esa felicidad, no se genera nada nuevo. Y ese cambio de paradigma también lo da el método, cuando se dice que hoy la neurociencia lo está confirmando, pero hace Exacto. 35 años la Fresia No, ya lo hablaba y decía, la base de todo es el sentimiento. ¿Y por qué la panza? Porque desde aquí nace ese voltaje que hoy la neurociencia llama el segundo cerebro, que en realidad exacto. es el primero. O sea, Ujú. desde aquí nace el Hacia voltaje arriba. que genera la idea. Es tan Ujú. instantáneo que nosotros casi no nos damos cuenta y la misma neurociencia también ya confirma que el pensamiento no se genera en el cerebro, sino que el pulso llega y el cerebro lo que hace es Exacto. procesar esta información. Entonces, cuando uno revela eso, dice, oye, o sea, si yo quiero transformar mi realidad, el único camino para ello es elevar la frecuencia de mis sentimientos. Estar en sentimientos elevados, amor, gratitud, empatía, Total. compasión. Y si estoy vibrando bajo, rabia, frustración, miedo, o sea, mi creación va a ser de baja calidad, es tal cual. Entonces, ese paradigma para mí es algo que me encanta del método, o sea, cómo se produce el accionar creativo y cómo también estamos tan condicionados creativamente por los sistemas de creencias de acá. No, es que hay mucho que profundizar Sí, de todo esto. Creo que el método yo ya lo viví, ¿no? Y sí. aparte lo vivo y lo aplico todos los Ujú. días porque es fácil de repente ante los retos y ante los desafíos Bajar. bajar, ¿no? Bajar. Pero es increíble cuando lo ves, Ujú. lo observas y le das la vuelta. Y también permitirnos ser humanos cuando Sí, tenemos, ¿no? absolutamente. Porque si no, esa energía no se procesa, se estanca, se Sí. atrapa, ¿no? Entonces, el ser y el reconocer, ¿no? El otro día me dice mi esposo, estaba yo meditando, pero cambié de posición y me dice mi esposo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Y yo, estoy entregada, yo estoy entregada al ser superior, necesito que me guíe. Ay, qué rara yo, necesito que me guíen. Bueno, no me lo van a creer, pero recibí, no ese día en la noche me dormí, Ujú. recibí la información al otro día de, a ver, Maravilloso. Mari, no está sucediendo esto porque tu afinidad energética está muy Ujú. elevada. Donde quieres entrar no está No en hay frecuencia, no sintonía. hay sintonía. Entrégalo, o sea, entrégalo y confía, ¿no? Entonces ya. Pero claro, o sea, mi esposo Sí. ingeniero, ¿O qué le Mari, pasa? él les voy a decir, se beneficia de mi buen carácter. Claro. Él Yo se te lo voy, beneficia lo voy del buen rayo, irradiando. ¿no? Sí. Pero mucho que compartir. Y mi querida Alondra, a ver, nos vamos a despedir, pero Alondra nos va a regalar un pequeño ejercicio de conexión. De conexión, sí, tiene una diferencia con la activación porque obviamente nosotros no podemos generar la activación sin tener ese sustento, Ajá. esos pisos que necesitamos recorrer para poder llegar a activar este circuito electrónico, pero sí podemos encendernos a través de la La conexión conexión. que obviamente nos va a llevar a un estado de plenitud, de relajación, así que sí, Ah, vivámoslo. pero fíjense, ahorita nos vamos a despedir Ujú. y voy a dejar este ejercicio aparte, solito, para que lo hagan y si lo necesitan volver a hacer y si lo quieren compartir. Maravilloso. Es un regalo que nos está dando Alondra. Mi querida Alondra, qué placer, Ay, el qué mío, gusto, placer mío, gracias. gracias a Gracias ti. por haber estado acá con nosotros. Se queda conmigo para este regalo que nos va a hacer. Y yo que les digo que soy su coach, soy su aliada. Búsquenme para sesiones de coach en talleres, conferencias en todas mis redes sociales, Hoy Cambia Tu Vida, en mi página web marisagomezcom.com y también en el WhatsApp que está en todas mis redes sociales. Y ya saben, creen y produzcan la gran película de su vida para que sea un taquillazo de amor y de haber alcanzado su más alto destino. Nos vemos próximamente. Hoy vamos
Vamos a dejar que la tristeza se pierda en un rayito de sol. Hoy caminaré con mente abierta, pues existe